Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, gracias a la universidad, gracias a la gente de Infox, que fue la que me contactó. Y es siempre un placer estar entre los futuros economistas del Perú. Voy a tratar de hacer esta presentación lo más rápido posible. Es larga, o sea que voy a tener que avanzar rápido. Me pidieron que hable hora y media, pero creo que si hablo hora y media los voy a matar, o sea que voy a hablar más rápido. Les voy a hablar de los retos económicos y sociales para el Perú en su bicentenario. Voy a hablar de algunos temas de coyuntura, pero voy a hablar también de retos de mediano plazo. ¿Sí? Siguiente. En corto plazo, evidentemente, uno de los principales retos todavía, esperemos que por no mucho tiempo, es la pandemia. Las dos primeras olas en Perú, si medimos internacionalmente en términos de número de contagiados, número de fallecidos, digamos en relación al tamaño de la población, fueron muy severas, lo cual ayuda en términos de contagiados a minimizar el impacto de una tercera ola. Y también el avance en la vacunación es otro factor que ayuda a reducir la probabilidad. Sin embargo, no podemos saber realmente si es que vamos a librarnos de una tercera ola, ¿no? Los indicadores están aumentando nuevamente y existe el riesgo de nuevas variantes o nuevas mutaciones. Voy a hablar de eso muy brevemente después. Habrán leído hoy día, en estos días, últimos días, de la nueva variante sudafricana, que ya salió hoy día la Organización Mundial de la Salud, diciendo que es una variante de preocupación, digamos, y bueno, ha impactado en los mercados hoy día de manera muy fuerte, ¿no? Entonces, a seguir cuidándose y hay que esperar, ojalá, que no se vuelva una variante complicada a nivel mundial ni complicada a nivel local, ¿no? Pero es un riesgo y es un riesgo que podría ser severo, podría quedar simplemente en un riesgo que no se materialice. El segundo factor de corto plazo es el contexto internacional. ¿Vamos? Y acá lo que les he puesto son las proyecciones de crecimiento. Este es fuente Banco Central, que en realidad toma fuentes internacionales para economía mundial, Estados Unidos, China y América Latina, que están las barritas rojas, son el año pasado, el final, este año y el próximo año. Las líneas rojas que he puesto es básicamente para que vean cuál es el promedio de crecimiento de los años previos, ¿de acuerdo? Más o menos como el potencial. Y eso lo que muestra pues es que obviamente este año es un año de muy fuerte crecimiento en todos lados, efecto rebote, ¿no? Más que nada, más que rebote, efecto reapertura, ¿no? Y rebote estadístico, pero el próximo año también se anticipa que todavía sea un año de crecimiento por encima de lo que fue el promedio previo a la pandemia. Obviamente, la proyección sujeta a muchos riesgos, ¿no? China el único que podría estar un poquito por debajo de su promedio histórico, pero en general todavía vemos digamos un efecto de mayor crecimiento fruto de lo que hemos vivido el año pasado y parte de este año. Seguimos. Vientos de cola importantes, crecimiento. Acá tenemos términos de intercambio. Los términos de intercambio en el caso de Perú están en su máximo, no sé si histórico, pero digamos máximo de los últimos 30 años, ¿de acuerdo? Y por la naturaleza y la estructura productiva del Perú, ese es un viento, es un impulso enorme. Recuerden nomás lo que pasó cuando tuvimos precios muy favorables, un superciclo de precios muy favorables. La década pasada la economía peruana creció 6, 7, 8, 9 y casi hasta 10, ¿de acuerdo? Entonces también otro factor muy importante. Y ahí lo vemos en el caso del precio del cobre, ¿no? Ahí tienen los precios de cobre, están hasta el día de ayer, me parece, de nuevo. Los últimos, mayo fue el pico en términos nominales histórico del precio del cobre. Octubre rozó ese pico, lo rozó, de ahí ha bajado un poquito, pero básicamente estamos con niveles de precios que se condicen con el máximo nivel que llegaron después del superciclo de materias primas, después de la crisis financiera que treparon por ahí. Entonces, los vientos de cola para la economía peruana son determinantes y es el principal factor que podría, digamos, contrapesar cualquier fuente de incertidumbre doméstica
para el próximo año, para el 2023. Sin embargo, como saben, es un factor exógeno, no lo controlamos, no sabemos qué podría pasar, está sujeto a multiplicidad de riesgos, entonces apoyarnos en factores externos es siempre arriesgado. Los riesgos externos en este momento son: uno, inflación. Inflación por una serie de factores, algunos factores son de oferta, otros factores podrían ser potencialmente de demanda. Todas las inyecciones monetarias y fiscales que han habido, no es claro eso, los factores de oferta son bastante claros, disrupciones, esperemos que temporales, pero podría haber también, digamos, retroalimentación a la inflación global por razones de demanda, ¿de acuerdo? Monetarios básicamente, monetarios o algo de fiscales. ¿Qué podría significar esto si continúa la inflación subiendo? Podría significar que los bancos centrales aceleren aún más su ciclo de retiro de estímulos monetarios y las subidas de tasa de interés, y que eso eventualmente comprometa la velocidad de salida de las economías de la pandemia, donde, dicho sea de paso, una cosa es indicadores de PBI y otra cosa es indicadores de empleo. Si vemos el caso de la economía peruana, el PBI nos cuenta una historia, pero la calidad de empleo sobre todo nos cuenta otra historia, ¿de acuerdo? Seguimos. Y el otro gran riesgo es el que les decía de la pandemia, ¿no? Esto de acá son titulares de Bloomberg de hoy día, ¿no? Hoy día en los mercados se metieron un contrasuelazo, ¿no? ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud dijo que es una variable de preocupación, ya le pusieron nombre, es la variante Omicron, y los mercados se cayeron. El S&P, la bolsa en Estados Unidos, tuvo su peor caída desde febrero, el petróleo se cayó más de 10%. Nuevamente, todavía es temprano para saber qué es lo que podría ocurrir, pero es simplemente para resaltar el hecho de que no sabemos cuánto tiempo podamos tener vientos de cola. Entonces, nuevamente, es importante generar motores de crecimiento de fuente doméstica. Retos, muchos. Voy a hablar de varios retos que tenemos como país, retos en la macro y retos en la micro, en ambos, ¿de acuerdo? ¿Seguimos? En la macro, estabilidad macroeconómica, y lo pongo como reto porque creo que los últimos 20, 25 años ya nos habíamos acostumbrado a ser un país de una tremenda fortaleza y una tremenda estabilidad macroeconómica, y ya lo damos como garantizado, ¿de acuerdo? Es decir, el periodo de estabilidad y de fortaleza macroeconómica del Perú es mayor que probablemente la mayoría de ustedes. O sea, comenzó antes que ustedes nazcan, ¿de acuerdo? Para los que tenemos un poquito más de años, sabemos lo que es vivir en un país que ciertamente tenía todo menos estabilidad macroeconómica, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿está garantizada? Y la respuesta es, no necesariamente. ¿En qué consiste la estabilidad macroeconómica? La estabilidad macroeconómica consiste básicamente en, apoya en 4 pilares: crecimiento potencial, digamos, una buena tasa de crecimiento en el mediano plazo; estabilidad de precios; estabilidad cambiaria; y credibilidad y sostenibilidad fiscal. Son las 4 patas, como las 4 patas de una silla, ¿de acuerdo? La pregunta es 2 cosas. Lo primero es, ¿podemos garantizar que hacia adelante estas 4 patas continúen? La respuesta es no. Ya algunos de esos pilares, digamos, se habían debilitado, particularmente el primero, el de crecimiento potencial. El segundo, el de sostenibilidad y credibilidad fiscal, se venía debilitando lentamente en los últimos años, y con la pandemia se ha erosionado mucho más. Y los otros 2, que dependen más del Banco Central, son los que, digamos, se han mantenido más sólidos, pero justamente ahora tenemos presiones inflacionarias y tenemos una tremenda volatilidad cambiaria para lo que es Perú, ¿de acuerdo? Esperemos que coyuntural, pero vale la pena recordar estos pilares. Lo otro es, la estabilidad macroeconómica es fundamental, es esencial, pero no es suficiente, ¿okay? No la podemos perder. Si la perdemos, podemos hacer lo que queramos, no va a haber manera de generar desarrollo económico social en el Perú. Ahora, suponiendo que logremos mantenerla, fortalecerla, no es suficiente. Se necesita también de políticas micro, políticas desarrollistas, ¿de acuerdo? Vamos por la primera, crecimiento potencial.
Este gráfico muestra el PBI de América Latina, las barritas oscuras, y el PBI de Perú, las barritas rojas, de los últimos más o menos 15 años. El 2021 está como, pero ahí lo puse como estimar preliminar, en realidad es el 2020 ya es oficial y el otro es, digamos, proyección. Pero me olvidé de actualicé la data, pero me olvidé de actualizar el rótulo. Dos o tres comentarios de esto. Lo primero es, Perú efectivamente en América Latina es una de las economías de mayor crecimiento, ¿no? Todos los años de ese gráfico, con excepción del 2020, la barrita roja crece más o es más alta que la barrita azul, salvo acá. ¿Ok? Segundo punto es, cuando tienes una caída, una aceleración muy abrupta, la recuperación también es muy fuerte por el efecto estadístico. Efecto estadístico y también el otro factor que ocurrió acá, que es fuertes impulsos monetarios y fuertes impulsos fiscales. En este momento eran los más fuertes en la historia. Ahora son inclusive más fuertes que hace 12, 13 años, ¿de acuerdo? Pero se repite lo mismo, ¿no? Fuerte desaceleración en este caso, salida muy fuerte, una caída monumental, salida muy rápida. Pero la pregunta es, ¿qué viene después? Genial crecer 13% este año. Todo el mundo está sorprendido con crecimientos por encima de las proyecciones que se tenía. Pero la pregunta es, ¿qué viene después? Y lo que vino después, que es el tercer punto, lo que vino después fue una tasa de crecimiento que fue gradualmente a la baja. Los 6 años previos a la pandemia, la economía peruana creció en promedio 3%, 3.1 creo. ¿Ok? Eso no es suficiente para un país como el Perú con las brechas que tiene. Entonces la pregunta que viene es, ok, el 2022 podemos discutir si se crece 4 y pico, lo vamos a hacer en un momento, 3, 2, lo que fuera. Eventualmente vas a retornar a tu tasa de crecimiento potencial cuando se dan todos los impulsos de efectos base. ¿Cuál es ese crecimiento potencial? En ausencia de vientos externos, ni de cola ni vientos en contra. ¿Cuál es? Y el punto de partida es 3, 3 y pico. ¿Cuál será el efecto de la pandemia? Podemos especular, ¿de acuerdo? Presumiblemente genera mejoras de productividad en algunos sectores, pero también genera desplazamiento de mano de obra. Entonces es difícil decir qué efecto va a dominar. Hay destrucción de capital, hay destrucción de puestos de trabajo, hay ganancias de productividad por otro lado, que es algo que no había hace mucho tiempo. Digamos, es difícil decirlo, pero digamos, si uno tiene que tener una moneda, probablemente para un país como Perú, significa menor crecimiento potencial inclusive. ¿De acuerdo? Pero si es mayor, tampoco va a ser abismalmente mayor. Entonces la tarea que había antes de la pandemia era cómo hacer para elevar este crecimiento potencial. Y ahora evidentemente la tarea es más apremiante dada la destrucción de empleo formal, destrucción de empleo adecuado, ampliación de pobreza, de desigualdad, etcétera, etcétera. Siguiente. Y este es un gráfico que hace, una medición que hace el MEF, lo hacíamos cuando estaba yo en el MEF, esta es de hace, justo antes de la pandemia, solo para mostrar cómo el crecimiento potencial fue a la baja, y de ahí, bueno, en esta proyección se estabiliza entre 3,5 y 4, ¿no? Yo creo personalmente mis mediciones me salen que es un poco más bajo, o era un poco más bajo, ¿ok? Pero nuevamente, ¿cómo hacer para elevar eso? Siguiente. Y acá tenemos las proyecciones de crecimiento, barra azul 2022, barra naranja 2023, las de la izquierda, fuentes oficiales, BCR y MEF. Las del medio y al extremo el Fondo Monetario, las del medio son las proyecciones del Banco Central en consulta de su encuesta de expectativas macroeconómicas, analistas económicos. Supongo ahí les han consultado a ustedes, ¿no? Mario, me imagino que están ustedes ahí, no sé cuál será de ustedes. Y sistema financiero, no sé en cuál los ponen a ustedes. En una de las dos, ya no me acuerdo. En 2.6 me dice. Entonces la pregunta ahí es, bueno, ¿a quién le crees? La proyección de crecimiento del MEF es muy por encima para los 2 años de nuestro potencial.
La del BCR ya es más baja, pero probablemente el BCR en su próximo reporte de inflación la suba, porque esta la hizo con el gabinete anterior y las expectativas se han recompuesto un poco después del cambio de gabinete. No es la gran maravilla en términos de expectativas, pero algo, probablemente la suban. Pero ciertamente más optimismo que el sector privado, ¿no? ¿Cuál es la variable clave que hace que difieran estas expectativas? Inversión privada. En el caso de analistas privados, una proyección, digamos, con inversión privada muy baja o inclusive negativa, y en el caso del gobierno, una proyección de inversión privada que crece inclusive más que el PBI, ¿no? Es difícil realmente decir cuál será la tasa de crecimiento del próximo año. ¿Por qué? Porque olvidémonos de los factores externos que pueden condicionar todo. Supongamos que todo continúa más o menos como está ahora. Hay dos fuerzas que se van a contraponer el próximo año. Uno es estos altos precios de materias primas que favorecen un montón al Perú, ¿de acuerdo? Y usualmente hay una causalidad clara. Esas buenas condiciones externas te generan un boom de expectativas y un boom de inversión privada, en consecuencia. Entonces, la inversión privada, que de por sí es procíclica, explota, pues. Entonces, uno causa lo otro y te genera mucho más PBI. Esa es la historia del año 2003, 4, 5, 6, 7, 8, pausa el 2009, 10, 11 y de ahí comenzamos el descenso de precios. ¿Okay? El problema ahora es que esa causalidad se podría haber roto, cuando menos se ha debilitado, porque hay fuentes de incertidumbre doméstica muy poderosas que han hecho que las expectativas estén en un terreno, lo vamos a ver en un momento, fuertemente negativo, ¿okay? De fuerte pesimismo, y usualmente ese es un indicador líder de cómo se va a comportar la inversión privada hacia adelante. Pero como tienes todavía esos efectos base que se van a diluir entrando al próximo año, pero tienes este fuerte viento de cola, como que tienes que proyectar con un cambio en causalidades. Entonces es bastante difícil. Personalmente yo creo que vamos a estar más cerca de los analistas económicos, ¿de acuerdo? Pero he visto proyecciones que tienen inversión privada cayendo inclusive hasta doble dígito. Eso tampoco va a ocurrir. No va a ocurrir porque tenemos este fuerte impulso externo. La pregunta que podríamos hacernos es ¿cómo estaríamos si no tuviéramos estos precios? Si tuviéramos los precios del 2014, del 2015, ahí sí, a persinarnos y adiós, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que ver por el lado de crecimiento. Estabilidad de precios, vamos. Perú, ya la historia la conocen ustedes, han vivido los buenos tiempos, ¿no? País de una de las menores inflaciones a nivel mundial, una de las menores de América Latina. O sea, ya no somos un país inflacionario, pero la pregunta es, en este momento que tenemos presiones inflacionarias globales por oferta, factores de oferta, se presume que temporales, que se van a ir solucionando, no sabemos, pega la pandemia de nuevo, se puede complicar, etc. Y factores de demanda, quizás comienzan los retiros de estímulos monetarios, pero no sabemos si continuarán. Pero el tema es, ¿alguien puede garantizar, pase lo que pase con inflación externa, que no haya política fiscal procíclica, por ejemplo, que la política fiscal se le vaya la mano y en un contexto en que la inflación externa todavía sigue golpeando, que genere fuentes de inflación de fuente doméstica? Uno, o dos, más mediano plazo, porque eso no impacta inmediato, que haya mayores fricciones en mercados de factores o en mercados de bienes por mayores regulaciones que encarecen, digamos, los costos de los bienes y servicios, etcétera. No dadas las propuestas que hemos visto del gobierno, no se puede descartar eso. Entonces, el Banco Central, la independencia del Banco Central sí está garantizada mientras no haya un cambio de constitución, porque ese directorio es un directorio, sí, legítima, genuinamente independiente. Entonces el Banco Central va a hacer su trabajo, pero la pregunta es si lo va a hacer con, digamos, sin obstáculos y sin, digamos,
viento en contra generado de propias políticas del otro lado, de la política fiscal, política regulatoria, etcétera, ¿no? Eso no lo sabemos, ¿de acuerdo? Es un riesgo, esperemos que no se materialice, pero es un riesgo. Creo que en ese sentido es el mayor riesgo de esa naturaleza que hayamos tenido en 25 años. Siguiente. Y esa es la historia de la inflación, del índice de precios al por mayor y de la inflación de bienes importados, ¿no? O sea, sí, Perú está en línea con Estados Unidos, en línea con Colombia, con Chile, ¿no? Con México, Colombia un poquito más bajo, ¿no? Entonces, no es imputable la subida en inflación realmente a fuente doméstica, pero sí hay que considerar algunas cosas. Lo primero es, está bien, 80% de la inflación debe ser factor externo, pero la subida del tipo de cambio, esa sí es made in Perú, ¿ok? Y eso retroalimenta, ¿de acuerdo? Pero lo segundo es, la inflación en realidad es más complicada en este momento de lo que ese 6% señala. ¿Por qué? Porque si ustedes comparan con la inflación en los otros, se miden 26 o 27 ciudades, conos urbanos. La inflación a nivel nacional, y en 19 creo de esas 26 o 27, o sea, en la gran mayoría, la inflación es más alta que a nivel nacional. En 9 o 10 ya se está acercando a 10%, ¿de acuerdo? Entonces es un problema, digamos, en algunas zonas del Perú más complicado de lo que este 6 señala, ¿no? Precios al por mayor volando, ¿no? Ya están en 14, 15 creo. Y lo otro es que en el IPC los dos componentes de la canasta, los grandes rubros que han subido más son aquellos que afectan más a los más pobres, ¿no? Alimentos y bebidas dentro del hogar y servicios, transporte y algunos servicios dentro del hogar. Entonces, el impacto en la inflación es más también en promedio de lo que ese 6% dice. De nuevo, ese es un fenómeno más bien global, pero hay una parte ahí que sí, pues, retroalimenta el efecto tipo de cambio. Vamos. Estabilidad cambiaria. En el caso de la estabilidad cambiaria, la foto es a la inversa de inflación. Es un fenómeno 80% generado en el Perú y 20% probablemente importado, ¿no? Este es hasta hace 2 días creo. Este es un cuadro de Bloomberg, están las 24 principales monedas de países emergentes. Están las 5 de mayor depreciación y las 5 de menor depreciación o que se han apreciado, de mayor apreciación. Y el promedio. Entonces, en promedio sí, en promedio ha habido apreciación. Esto está desde abril, inicios de abril, hasta esta semana, ¿ok? ¿Por qué inicios de abril? Porque inicios de abril es cuando el tipo de cambio comienza a despegar. Porque fue cuando nuestro actual presidente, bien, mal, más o menos, me gusta, no me gusta, lo que fuera, es un hecho concreto. Cuando suben las encuestas y se prevé que pueda ganar, el tipo de cambio de 3.62 comienza el despegue, ¿de acuerdo? Y el sol peruano, bueno, era peor, ¿no? Hasta antes del cambio de gabinete, Perú era la segunda moneda más depreciada después de la lira turca. Y la lira turca, Turquía tiene una serie de problemas en este momento y es un país de alta inflación, o sea, no se puede comparar. Entonces, los dos países que lideran esa tabla son Chile y Perú. Chile está inmerso en una asamblea constituyente, convención constituyente le llaman, y está con una elección polarizada, incierta, etcétera. Tipo de cambio volando. Y el segundo es Perú. En el caso de Perú, empieza con incertidumbre ex post y ex ante y continúa con incertidumbre ex post, ¿de acuerdo? Pero es doméstico. O sea, ahí no le podemos apuntar la puntería y echar la culpa a nadie. Y cuando se dice, no, la inflación y la depreciación, los dos, ambos son problemas externos, no es cierto. La inflación mayormente sí, la depreciación del tipo de cambio mayormente no. ¿Okay? Y eso de ahí, si lo vemos tipo de cambio nominal, está básicamente en pico histórico. Si vemos por tipo de cambio real bilateral contra el dólar o multilateral, también está en pico histórico. En las últimas semanas, ¿no? El pico fue ya justo antes del cambio de gabinete, pero estamos totalmente desalineados con nuestra
historia de los últimos post-hiperinflación. Y ojo, que de esa foto, el único banco central, o sea, la moneda más estable de todas esas, era el sol. Y el único banco central que interviene masivamente para reducir volatilidad al alza es el Banco Central de Perú, y lo ha hecho con magnitudes récord. Es decir, pónganse a pensar dónde estaría el tipo de cambio si no hubiera intervenido todo lo que intervino el Banco Central. Entonces, nuevamente, hay riesgos a la estabilidad cambiaria. El Banco Central no hace magia tampoco. Hay un límite a lo que puede hacer. Si los fundamentos se deterioran o si los fundamentos se prevé que se van a deteriorar, el tipo de cambio va a seguir esa trayectoria. ¿De acuerdo? Hoy día está pegado alrededor de 4.03 nuevamente, etcétera, ¿no? Ciertamente es alimentado por factores domésticos, por incertidumbre generada domésticamente. Por último, sostenibilidad y credibilidad fiscal. Esta es la trayectoria del último marco macroeconómico de consolidación fiscal que teóricamente habría. Este año 2021 vamos a tener un déficit fiscal que no va a ser de 5.2, va a ser más en línea como 4%, algo por el estilo. Creo que pusieron 4.7 en el último, creo que es el penúltimo, ¿no? ¿Por qué? Porque, nuevamente, el crecimiento del PIB ha sido más fuerte en Perú y en otros lados de lo que se anticipaba, y la recaudación, ha habido pagos de one-off importantes de una sola vez de más de 6.000 millones de soles, la recaudación minera está volando, en general la recaudación está recuperando, entonces hay muchos más ingresos de los que se anticipaba y el denominador, el PBI, es más alto de lo que se creía, por eso es que te licúa el déficit, ¿de acuerdo? Ahora, acá hay un tema, ¿no? Y es que la trayectoria que pinta el marco macroeconómico es una trayectoria fiscal que la seguirán, no la seguirán, quién sabe, porque es una trayectoria que va, es una trayectoria ilegal, porque no se condice con los límites legales de las reglas fiscales, que no se han preocupado de modificarlos. Modificaron en el 2022, pero no en el 23, no en el 24. ¿Ok? Entonces, ¿cuál será la trayectoria en realidad? No lo sabemos. No lo sabemos porque no hay nada que vincule, o sea, sí hay algo que vincule, pero lo están violando en trayectoria, ¿no? Y no sabemos qué va a pasar cuando entres al 2023, si es que lo van a asumir como vinculante o qué pasará. Sigamos. Acá no he puesto la rebaja en calificación crediticia del último mes porque se me perdió el file y no lo encontraba. Ya dije, no voy a pegar el que tengo porque no sé dónde lo metí. Probablemente lo borré por error en los 300 files que tengo en mis archivos. Hay varios temas ahí, ¿no? Innecesariamente ha habido una erosión en lo institucional de nuestro marco macrofiscal por abuso en el uso de decretos de urgencia, por tener un marco macroeconómico que no se condice con los límites legales, por no haber siquiera remitido al Congreso el proyecto de ley con los límites de reglas fiscales para el mediano plazo, etcétera. Pero también porque, como se ha operado de esa manera, se ha actuado como que no tuviéramos límite. Y ciertamente, para el año 2020 y 2021 se dijo no hay ningún límite fiscal y entonces, básicamente, el gobierno hace lo que quiere. No estoy diciendo que no sea una situación excepcional, pero se pudo haber dicho que el límite del déficit fiscal sea 10%. Ya. La ley peruana no contempla suspender marcos de leyes. Otros países sí, la peruana no, contempla reglas de excepción. Pero hasta ahora no los hemos reintroducido realmente. La razón por la cual por DU se modificó la regla fiscal del 2022 no fue porque tenemos que reintroducirlas porque es responsable, es porque esa regla existía. Se había suspendido para el 2021, pero para el 22 existía el límite prepandemia, que obviamente era incumplible. Pero en vez de ir al Congreso y decir modifiquemos la trayectoria, se sacó un decreto de urgencia diciendo vamos a reintroducirlas. No, la vamos a subir. Y los otros años no me interesan por ahora, ¿de acuerdo? Entonces eso es complicado. Y el no tener límite al final no te disciplina. Y se lo digo a alguien que ha estado en el Ministerio de Economía. Al final realmente crees que puedes actuar como quieres y es lo que se está viendo, ¿de acuerdo? Entonces eventualmente nos puede pasar factura. Vamos a ver algunos indicadores de eso. Ya sufrimos downgrades de calificación crediticia en los últimos meses, 2 de 3 calificadoras, la tercera probablemente lo haga el 2021. Ahí la única pregunta, ¿y a qué responden? A todos los temas de conflictividad política
a toda la incertidumbre que se ha generado sobre potenciales cambios de constitución, etcétera. Lo dicen explícitamente hacia adelante, si ven que esa probabilidad aumenta, más downgrades. Y lo otro es la trayectoria fiscal. Si se deteriora la trayectoria fiscal, bueno, responde a eso, pero si se deteriora la trayectoria fiscal o se incrementan los riesgos de cambio de reglas de juego en el Perú, vendrían más downgrades. Entonces ahí la pregunta que hay es, ¿lograremos contener, digamos, la situación ahí o vamos a seguir, digamos, es el inicio de una bajada tipo tobogán, ¿no? Sigamos. Ahí les he puesto el lado izquierdo, simplemente un pantallazo de los últimos informes, comunicados del Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal ya estaba alertando en su último par de informes de que los incrementos de los créditos suplementarios, es decir, el incremento del techo de gasto en el presupuesto que está haciendo el gobierno vía decretos de urgencia, lo trata de poner en bonito, ¿no? Pero básicamente está diciendo es irresponsable y no es legal. Y después del primero, igual le sacaron el segundo, ¿de acuerdo? Por 2.900 millones cada uno. Y como dije, el marco macroeconómico va contra los límites legales aprobados, es decir, la forma como operan las leyes, las reglas fiscales en Perú es quien determina los límites de déficit, etcétera, es el Congreso y el gobierno actúa. El gobierno puede proponer, normalmente tú propones, y usualmente el Congreso evalúa y te dará la razón. No, nunca ha ocurrido que tú propongas una regla de excepción y que el Congreso te diga no. ¿Ok? Eso es como funciona. Y como está concebido es, dentro de esos límites de mediano plazo, yo formulo mi marco macroeconómico. ¿Ok? Es como que ustedes se quieren una fiesta y en su casa le dicen, bacán, pero hasta las 12. Ok, hasta las 12. Así funciona. Ya. Bueno, acá se han zurrado en los límites. No hay. O sea, hay, pero es como si no existieran. Entonces, eso complica la credibilidad hacia adelante. ¿De acuerdo? Y eventualmente nos pasará factura. Obviamente hay tantas fuentes de riesgo, este tema es tan, pero digamos, como que es muy técnico, que como que mucha gente no le para pelota. Pero créanme, así es como se erosiona el manejo de las cuentas públicas de un país. Sigamos. Además, en realidad venimos ya de 10 años de reglas de excepción. Cuando nos pega la caída de precios de materias primas se acelera el 2014. De hecho, yo era ministro cuando tuvimos que pedir regla de excepción. Pero desde entonces, así hay años que ha subido los precios de materias primas doble dígito, cada gobierno que llega aplica reglas de excepción. ¿De acuerdo? Entonces esto lo que les dice es, en los últimos, solo algunas de las últimas, como esta era mi regla, es decir, para el 2019, en el 2006, esta era mi límite. No, vino el siguiente y dijo, no, ahora mi límite es este. No, vino el siguiente y dice, ahora mi límite es este. Y así ha sido la historia antes de la pandemia. O sea, estamos con desvíos 7 años y por lo menos van a ser 3 más, si es que no son 5 o 6, no sé cuántos más, una década completa, ¿de acuerdo? Nadie dice que la pandemia no amerite límites, pero en algún momento uno tiene que decir, ok, opero con las reglas, pido excepciones, pero por lo menos, ahora ni siquiera son excepciones, ni siquiera es regla de excepción, ahorita es, hago como si las reglas no existiesen. Acá no he puesto la del 2021, porque la del 2021 actual es, el cielo es el límite, y acá en realidad he puesto el marco macroeconómico actual, pero ese marco macroeconómico no tiene base legal. O sea, no sé. En fin, sigamos. Y algunas consecuencias de ese tipo de comportamientos, acá están, por ejemplo, estas son las cuentas del Tesoro en dólares en el Banco Central, y ahí pueden ver la trayectoria. El plomito no son activos en realidad, pero les voy a decir por qué lo pongo ahí. Entonces, básicamente estos de acá, lo rojo y lo azul, son nuestras defensas contra choques imprevistos. Es el Fondo de Estabilización Fiscal, o mejor dicho, era el Fondo de Estabilización Fiscal, porque en la práctica ya no existe. Eso se lo voló la gestión Vizcarra en la pandemia, por si acaso, ¿ah? O sea, se lo llevó a cero. A $1 millón ya, o sea, a cero. Y esta parte roja
son las cuentas líquidas del Tesoro en el Banco Central, que también se han reducido dramáticamente. Por si eso fuera poco, habíamos concertado líneas importantes contingentes para casos de emergencia. Cuando estaba yo concertamos 2 líneas por un total de 2.500 millones de dólares. También ya se usaron, o sea, era como tu defensa adicional y ya se fue. Entonces, en este momento, lo que ocurre es que si tú tienes algún imprevisto, el gobierno no tiene chanchito del cual decir saco para estabilizar. Y este consumo acelerado fue innecesario, porque tenías acceso a mercados con costos mínimos históricos. Y eso quedó demostrado cuando hubo el cambio de gobierno y sale Waldo Mendoza y coloca un bono a 100 años. O sea, fue simplemente me consumo todos los ahorros y al que siga lo dejo con una mano atrás y hacia adelante, en una situación altamente incierta. Cuando a mí me tocó estar acá, que veníamos de 4 años y medio de caídas sostenidas de precio de materias primas, ex post, el piso fue en julio del 2016, pero no sabíamos si era una subidita moderada y ahí se caía de nuevo. ¿Qué es lo que hicimos? Prefinanciamos, salimos con comisiones para prefinanciar todo el 2016 y parte del 2017, sacamos las líneas contingentes, o sea, fortalecimos todo para que el siguiente, si la situación mala continuara, tuviera pues, digamos, reservas, no las internacionales, sino reservas fiscales a las cuales recurrir. Bueno, lo que se ha hecho ahora es exactamente lo contrario, es me gasto hasta el último centavo y el siguiente que vea, ¿de acuerdo? Pero el comportamiento que viene ahora, es decir, no mando las leyes al Congreso, opero con un marco macroeconómico que va contra la ley, es básicamente más de lo mismo. Mientras las situaciones estén como ahora, el contexto externo está así, la vamos a librar. Pero si la cosa se complica, sí se nos complica pues, porque ahora dependemos de mercado básicamente. O sea, salir a mercado. No tenemos otra manera de financiar. ¿Ok? Sigamos. Y esta es la trayectoria de la deuda pública, la neta he puesto, voy a poner la bruta, he puesto la neta, de los 4 países de la Alianza del Pacífico. Entonces, en realidad la respuesta de muchos es, pero tenemos deuda baja, entonces estamos mejor que el resto, entonces, ¿por qué nos preocupamos, no? Teníamos deuda baja, ya no es baja, ya es intermedia, pero el tema es que ha venido subiendo rápido, sí, claro, ha venido subiendo más rápido en Chile, ha subido en México economía más rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que ha venido subiendo sostenidamente, la pandemia hizo que salte. Este año no va a subir probablemente por ese efecto estadístico de aumento denominador, pero de nuevo el 2022, dependiendo del déficit y del crecimiento, podría retomar su trayectoria al alza, ¿no? Entonces, sí es un factor que tenemos que considerar, ¿de acuerdo? Sigamos. Y acá lo que he puesto es el riesgo país de Perú, pero riesgo país medido no por el ENVI, sino medido a través del Credit Default Swap, de Perú y de los países de América Latina, ¿no? De la Alianza del Pacífico. Está como índice, por si acaso, no es que México tiene menor CDS que Perú, simplemente lo he puesto como índice. El 1 de enero de este año y una corrida, ¿no? Y lo que pasa es que en realidad México se metió la corrida antes, cuando entró López Obrador, ¿no? Que quizás debía ser el gráfico más largo. Pero los otros 3 países de la Alianza del Pacífico están complicados, también complicados. Colombia tiene incertidumbre política y perdió el grado de inversión. Chile, ya les dije, está en medio de una convención constituyente de resultados de pronóstico reservado, probablemente un giro muy fuerte en términos de su visión de políticas públicas, o del marco de políticas públicas más que visión, y está en medio de una elección complicada, ¿no? Polarizada, totalmente polarizada. Y Perú, entonces hasta antes del cambio de gabinete básicamente Perú venía, digamos, con ellos, ¿no? Ahora ha bajado un poquito, pero igual el CDS ha subido bastante, ¿de acuerdo?
Entonces hay deterioro en cualquier indicador fiscal que vean, los deterioros, teníamos un punto de partida muy sólido, pero lo estamos perdiendo. Y hay un tema, que es que Perú tiene pocas fortalezas cuando se mira con otros países de similar calificación crediticia. No somos institucionalmente el país más fuerte, indicadores micro no tenemos los más fuertes tampoco, los más sólidos. Entonces nuestra gran fortaleza es la macro, pues. Entonces, si tú, digamos, estás rezagado con respecto al resto en las otras dimensiones y en la única que ganas comienzas a pegarte, el resultado es claro, ¿no? Cuál va a ser tu trayectoria en términos de percepción de riesgo, de acceso a financiamiento, de costo de financiamiento. No estoy diciendo que vaya a pasar algo abrupto, simplemente es la muerte lenta, ¿de acuerdo? El deterioro paulatino, gradual, ¿ok? Vamos. Acá lo que les he puesto es, Perú alcanza el grado de inversión en el año 2007. 2007-2008, dependiendo de qué clasificadora. Llega a su pico, la máxima clasificación, en el año 2014, y a partir de ahí no habíamos tenido hasta el año pasado ni rebaja calificación crediticia ni cambio de perspectiva negativa. Estábamos estables. Entonces, ahí pongo algunos indicadores relevantes macroeconómicos para comparar, ¿no? Acá pongo 2020, pero en realidad no quería poner proyecciones, pero es 2020 con cómo estamos en 2021, en realidad. No es que es solo el 2020, ¿de acuerdo? Los colores, el naranja, lo que quiere decir es que estamos peor que cuando alcanzamos el grado de inversión, y los verdes que estamos mejor. Básicamente lo que ese gráfico nos cuenta es, hoy día Perú tiene peores indicadores de crecimiento, fundamentos de crecimiento, y peores fundamentos fiscales que cuando llegó al grado de inversión. Hoy estamos un par de peldaños por encima, pero lo que nos dice es que estamos peor que cuando lo alcanzamos. O sea, teóricamente sí es cierto que se han deteriorado en varios países y que la valla te la pueden haber movido y ser más tolerantes, pero lo cierto es, estamos peor que cuando salimos de grado especulativo. Entonces no es que estamos wow, no. En lo que sí estamos mejor es en lo que depende del Banco Central y lo que depende de factores externos. Cuenta corriente, porque con los precios que tenemos pues vuela. Pues si mañana cambia la situación, pues tu cuenta corriente se va para allá, ¿no? Entonces, simplemente como una comparación para que se vea pues que tampoco es que estamos súper holgados, ¿no? Siguiente. Retos: necesitamos mayores ingresos públicos como país, ¿no? Regresa solo para terminar. Y tenemos que consolidar las cuentas fiscales, reconstruir nuestros buffers, y necesitamos mejorar la calidad de gasto, ¿no? Esta es la trayectoria del ingresos y gastos. Ingresos, la línea azul; gastos, la línea roja. Y ahí podemos ver la trayectoria, digamos, y el efecto de la pandemia, ¿no? Obviamente se abre, ¿no? Más que otros países, se abre un montón, ¿no? Pero ahí digamos, esto acá va a continuar. O sea, la recaudación todavía los siguientes meses va a seguir entrando, ¿no? Va a seguir creciendo con respecto al PBI. Eso va a ayudar al crecimiento del PBI a que se le cuide un poco los gastos, pero la bajada en la trayectoria de gasto va a ser bastante más lenta, ¿de acuerdo? Entonces, y de nuevo, eso es suponiendo que el mundo vaya bien. ¿Qué pasa si el mundo no va bien? ¿De acuerdo? Entonces hay que prestar atención. Vamos. Los gastos, los ingresos, ahí está, ingresos y gastos. Esto es prepandemia, ¿ok? Justo prepandemia. Ahora todo estado de flujo de Perú son bajos estructuralmente. Tenemos que subirlo, pero eso no significa que se suban de cualquier manera. Y la delegación de facultades que se está pidiendo es muy amplia, muy discrecional, no discrimina mercados poco desarrollados de actividades o sectores desarrolladas, no discrimina etapa de ciclo en la que debes hacerlo, no tiene claridad sobre los objetivos. Es más, ha habido anuncios de no vamos a subir impuestos,
No, vamos a subir impuestos a los alquileres, pero poco, de 5 a 10. Después, no, vamos a ponerlos como el sistema progresivo de renta, que no queda claro si van a hacer un esquema paralelo o si lo van a poner encima y colapsarlo con rentas del trabajo. O sea, lo que están diciendo es que les pueden subir 7 veces el impuesto a los que tienen algún predio y lo alquilan, a cualquier mecanismo de ganancia de capital, a cualquier forma de ganancia de capital. Lo mismo, en minería, vamos a mantener la competitividad, pero si ustedes leen las facultades que solicitan, pueden cambiar todas las leyes, la que crea la regalía minera, la que crea el gravamen especial a la minería, la que crea el impuesto especial a la minería, tasas, tramos, gastos deducibles, todo. Renta a personas lo mismo, ¿eh? Puedo cambiar todo. Entonces, la pregunta es si uno quiere darle un misil nuclear a alguien que te dice una cosa un día, te dice otra cosa otro día, etcétera, ¿no? Hay que tener cuidado. Necesitamos subir la recaudación, sí, pero eso es luchando adecuadamente y estableciendo mecanismos administrativos para reducir evasión e ilusión. Siguiente. ¿No? Eso de ahí. No simplemente pidiendo facultades absolutamente discrecionales para hacer cualquier cosa que se les ocurra. ¿De acuerdo? Sigamos. El tener ingresos bajos obviamente te condiciona. Este gráfico lo que muestra es, esta es comparación hasta el 2016, no ha cambiado mucho, no había cambiado casi nada para los países que había data, pero no hay todos. Este reporte salió justo ya durante la pandemia en realidad, que es de la base de datos del World Development Indicators, pero es el último año en que había básicamente para todos los países data comparable, ¿no? Para todo este grupo de países, ¿no? Para grupos. Entonces, lo que muestra es el gasto público en educación como porcentaje del presupuesto. La barra es cómo era en el 2016, el último año para el cual hay data de todo este grupo, y el rombo es cómo era en el 2007. Entonces, un poco para que nos ubiquemos. Lo que eso muestra es que el Perú, digamos, sube de manera importante entre el 2007 y el 2016, ¿no? Lo segundo es, como porcentaje del presupuesto, lo que se dedica a la función educación, porcentualmente, salvo Chile, que como saben, subió fuerte porque tuvo todas las protestas por temas educativos, es más alto que Colombia, que México, que América Latina, que países de ingreso bajo, países de ingreso medio, países de ingreso alto y la OCDE, ¿de acuerdo? Más alto que todos, ¿de acuerdo? Pero por ahí dicen, no, que el Acuerdo Nacional dijo que, y quieren meterlo en la Constitución, creo que lo metieron, no me acuerdo, creo que sí. Perú debe destinar el 6% del PBI a educación. Si Perú destinase el 6% del PBI a educación con los ingresos que tiene, la barra se vería así. O sea, obviamente eso es imposible. ¿Eso qué significa? Que tienes que abrir un forado en otras funciones que también de por sí tienen digamos, asignaciones relativamente bajas porque tu techo es bajo, ¿de acuerdo? Seguimos. Acá es infraestructura, solo para mostrar que infraestructura en Perú, el gasto en infraestructura es alto en términos comparativos. El problema es la calidad de la infraestructura, ¿ok? Y eso no se resuelve simplemente diciendo tiro más plata y relajo los estudios y vamos, ¿no? Siguiente. Y este es también infraestructura, uno es porcentaje presupuesto, otro es porcentaje PBI, en ambos casos Perú mucho más alto que comparables. Y este es índice de calidad de infraestructura del personal de infraestructura que muestra que la calidad de la infraestructura en Perú, cuanto más afuera estás mejor, es baja, ¿no? Entonces el problema de la infraestructura es que tienes una brecha muy grande, sí, pero los recursos que destinas en comparación a tu PBI, a tu presupuesto, están ok. El nivel que estás alrededor del 5% del PBI es más que razonable. Tienes que trabajar en calidad de los proyectos. Esa es la prioridad, vamos. Reducir dependencia externa, creo que es evidente. Estos análisis los hacemos también a cada rato, esta es una de las últimas mediciones que hizo el MEF. Es volatilidad de crecimiento, pero ya asuman que es el crecimiento, básicamente ya es lo mismo para efectos prácticos. Es decir,
las condiciones externas te explican más de la mitad del resultado del crecimiento económico del Perú. Eso es lo que te dice. Por eso les digo, imagínense que no tuviéramos los precios donde están. Siguiente. Precios y el otro factor es condiciones financieras, tasa de interés, que va a comenzar a subir, ¿no? Esto es hasta antes de la pandemia porque, digamos, los datos del 2020 y el proyecto del 2021 te distorsionan, ¿no? Pero para que vean simplemente que el PBI y el índice de precios de exportaciones tienen un patrón de movimiento, pues, ¿no? Entonces, ahora nos ayuda un montón. Eso es bueno cuando sube, pero es malísimo cuando baja, pues. Entonces, es ideal tener buenos precios, es ideal tener todos los destinos de exportación posibles, exportar todo lo que puedas, pero también es ideal tener motores, otro tipo de motores que te diversifiquen y que tus motores de exportación no estén enfocados cargados, concentrados en un sector particular, sino que puedas tener más, ¿ok? Eso es lo que es diversificación productiva. Y acá simplemente para que comparen, vean el golpe de vista, dos cosas, rapidito. Esto es, línea azul es PBI, línea roja es índice de precios de exportaciones. Dos cosas. Uno, ven que en ambos lados se mueven parecido, ¿no? Ya. Si yo les quito las escalas y esto, ustedes no podrían decir cuál es Perú. Ese es Perú, ese es América Latina. Entonces, simplemente para que vean que hay esas dependencias comunes. Vamos. Y acá otra manera de ver las dependencias comunes. Eso es el crecimiento del PBI, el tamaño de las barras, pero por componentes de demanda. No descompone inversión privada y pública, es inversión total el componente rojo, ¿ok? La línea amarilla es el PBI. De nuevo, se ven, si uno quita la escala y uno lo ve, se ve, la forma es muy parecida. Son las dependencias comunes, ¿de acuerdo? Vamos. Pobreza, desigualdad, vamos. Acá simplemente comparando con América Latina y algunos países salvas, a Venezuela no lo van a ver en las fotos porque ya no publican ni data o algunos datos te rompen toda la escala, ¿de acuerdo? Pero básicamente mostrar que a esta línea se ha movido al pegar, pero Perú es el país, comparado con esos, tiene mucho menor pobreza extrema y tiene menor pobreza pese a todo, ¿de acuerdo? A todo lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que sí, nuestros mecanismos redistributivos son más imperfectos que los de países avanzados. Por eso es que tu Gini, el Gini de América Latina, baja poco después de mecanismos redistributivos de ingresos, gastos, etcétera, y en otros países de la Unión Europea baja más rápido. O sea, hay una tarea pendiente ahí. Y abajo tenemos la trayectoria de pobreza, ¿no? Cómo sube con la pandemia, y de ahí gradualmente va a ir descendiendo. Pero igual, evidentemente, no vamos a tener pobreza de 30%, esa medición es promedio anual. Hoy día hay menos pobreza que eso, pero igual un golpe fuerte. Sigamos. América Latina, la región de mayor desigualdad. Perú es uno de los países de menor desigualdad de ingresos medido por Gini, pero es uno de los de menor desigualdad en la región más desigual del mundo. O sea, sí hay tareas pendientes por ahí, ¿no? Y acá comparando los indicadores de desigualdad, la barra de más a la derecha en todos los casos es la última medición comparable a través del Banco Mundial, donde Nuevo Perú igual no solo tiene mejores ingresos promedio, bueno, Argentina es una historia un poquito diferente, ¿no? Pero digamos, hay mucho por hacer, pero nuestros resultados han sido mejores que América Latina, que el resto de América Latina en los últimos, tanto en pobreza como pobreza extrema como reducción de desigualdad en los últimos 20 años, vamos. Y este es un indicador de persistencia de movilidad intergeneracional que básicamente está vinculada a esa igualdad de oportunidades. Es cuánto condiciona tu ingreso futuro, ciertas características de tu hogar, digamos, ¿no? Alguien que nació en un hogar pudiente, digamos, si tiene mayor probabilidad o menor probabilidad de ser pudiente la siguiente generación. Eso es lo que demuestra. Y acá he puesto algunos países nórdicos, europeos, Japón, anglosajones, varios países no la tienen. Ahí tienen a Bolivia y tienen a Perú. O sea, tenemos mucho que hacer para igualar oportunidades que el hemisferio norte, digamos, ¿no?
pero ciertamente el mensaje es: los ALBAs no son ejemplo de nada bueno, son ejemplos de muchas cosas no buenas. Sigamos. Impulso a la inversión privada. Vamos. Sí, dale. Esta es la composición de la inversión en el Perú. Veamos, varía realmente poco en los últimos 15, 20 años, ¿no? De la inversión total, 80% es privada, 20% es pública. O sea, no hay que ser un genio para saber que si la inversión privada no camina en el Perú, es básicamente game over, ¿no? Otros países que han erosionado la inversión privada y la inversión extranjera directa, hoy día dependen menos, claro, crecen mucho menos, tienen mayor desigualdad, tienen mayor pobreza, etcétera, todo lo tienen mal justamente porque en algún momento destruyeron esa competitividad para poder atraer inversión privada. Entonces ahora pues todas sus metas son chatas, ¿no? El riesgo para Perú es que si erosiona eso, el impacto en la transición además puede ser bastante severo. Vamos. Acá tienen ustedes desde el año, ya no me acuerdo, creo que de los 50, la inversión total, la barra azul es privada, la parte del cachito de arriba es pública del Perú, como porcentaje del PBI. Simplemente para mostrarles, decirles, miren, esa partecita rosada que funcione como amortiguador es poquito lo que puede amortiguar, pues. La historia de éxito de la economía peruana viene cuando la parte azul explota, digamos, se dispara. Pero la otra parte no la puede compensar, pues. Entonces, si la inversión privada no crece hacia el futuro, no crece lo suficiente, la inversión pública no lo va a poder compensar. Simplemente vas a tener menor inversión total. Menor inversión total es menor actividad económica, menos empleo, menos capacidad de crecimiento de clases medias, menos capacidad de reducción de pobreza, menos capacidad de reducción de todo, ¿de acuerdo? Y esto es el ratio de inversión extranjera directa promedio prepandemia hasta el año 2019, Perú con algunos de esos otros países que les mencioné, solo para que vean que la historia es noche y día. Sigamos. Esas son las expectativas de crecimiento, perdón, las expectativas sí, de crecimiento a 3 meses. Esta barra es cambios de gobierno, ¿okay? Solo para que vean, comparativo a los otros 3 ciclos políticos previos, dónde están las expectativas en Perú. Se han recuperado un poco, pero igual están muy alejadas. Y ojo, eso es cuando hay coyuntura externa, condiciones externas benignas como ahora, las expectativas en Perú vuelan. Y ahí están donde están. Sigamos. Y bueno, esta es la historia de Perú, clasificación crediticia. El file que les dije es el que se me perdió, que no sé, entonces ya solo rescaté esto. Estamos acá y acá. Esos son los ALBAs, solo para que los puedan ver. ¿Cómo están? Básicamente en el subsuelo. ¿Sí? Sigamos. Productividad. Una historia de productividad que fue temporal por bonanza global y de ahí todos los grupos de países con muy baja productividad. La pandemia podría cambiarlo para algunos sectores con todo lo que ha habido, pero puede ser una productividad que quizás venga con destrucción de mano de obra, no lo sabemos. Pero países que no, o sea, si no hay productividad, obviamente es muy difícil sostener tasas de crecimiento razonables, ¿no? Esta es la historia de América Latina en 60 años, producto de doble factores negativa. Por eso somos la peor región del mundo en términos de crecimiento. Vamos. Acá no se lee bien, pero básicamente se ha distorsionado en la proyección. Lo que explica es que hay un diferencial con Asia emergente, por ejemplo, de 2 puntos anuales de crecimiento explicados por pura productividad. Entonces ustedes pongan, no sé, 1.03 a la 30 y 1.05 a la 30, o sea, en 30 años, ¿cuál es el diferencial de prosperidad que puede generar un país en términos de ingreso promedio, si quieren, de PIB, si tienen esos diferenciales de productividad, ¿ya? Ese es el objetivo de esto, sigamos. Y acá tienen ustedes PTF y productividad laboral de grupos de países y del Perú, y el objetivo es simplemente mencionar que los crecimientos de productividad fueron coyunturales en épocas de bonanza global.
Después, a todos los países de América Latina, Perú incluido, les ha sido muy difícil. Si bien es cierto, Perú dejó de ser el desastre que era antes de la última década, digamos. Siguiente. Esto acá es una medición que hizo el BID. Tienen Perú, Colombia y la OCDE, que es el otro gran problema de Perú es la brecha o la heterogeneidad productiva. En cada caso, digamos, la productividad de la empresa grande en ese país se considera como el 100%, por eso es el círculo completo. Y relativo a eso, ¿cuál es la productividad de la empresa mediana, de la pequeña y de la micro? Entonces, regresa. En la OCDE, en algunos países de la OCDE, la mediana tiene 81% de la grande, la pequeña 57%, etcétera, ¿no? En Colombia es 86, 60, 40. En Perú ahí pueden ver lo que es. Una heterogeneidad productiva enorme. Si no encontramos la manera de hacer que las MIPES sean más productivas, olvídense de empleo formal y olvídense de crecimiento sostenido. ¿Sí? Sigamos. Por eso la necesidad de nuevos motores, diversificación productiva. Esa es la matriz exportadora de Corea del Sur por áreas, cada 20 años, cada 20, 20, 20. Los azules son manufacturas de alto valor agregado, etcétera, tecnología. Y eso lo que muestra es, simplemente vean cómo los colores cambian. Casi no había azul celeste y después azul celeste domina todo. Es una transformación productiva. Vamos a la siguiente. No, la anterior. Este es México. Ah, no, puse Corea nomás y Perú. Pero si lo borré por tiempo. ¿Sí? Este es Perú. Casi no hay cambio discernible. Eso que ven de colores medio marrones es minería, actividades relacionadas a la minería. Con eso no estoy diciendo que la minería sea mala. O sea, la minería responsable, formal, etcétera, es buena, es buenísima, porque además es nuestro principal motor. Lo que tenemos es que agregarle otros, no cerrar ese motor, agregarle otros. Pero ven cómo la estructura productiva está casi que como congelada en el tiempo. Sigamos. Y este es Perú, con una diferencia de 20 años, es todas las actividades que uno puede hacer, los plomitos son los que no haces y los de colores es lo que haces. Donde, esto viene del Atlas de Complejidad Económica de Hausman, cuanto más al centro estás, tienes capacidad de hacer cosas más complejas y más cosas. Como pueden ver, Perú estaba en la periferia, en la cola y la periferia, y Perú sigue en la cola y la periferia, ¿no? Sigamos. Y obviamente toda la agenda de innovación que también retroalimenta esto, ¿no? Siguiente, en la cual estamos tabla media a nivel mundial, pero muy por debajo en América Latina, ¿no? Y lo importante es, este es PIB per cápita, este es innovación. Si tú generas mayor innovación, puedes dar un salto en términos de PIB per cápita. A ese punto es donde está Perú en este momento, ¿no? Con simplemente data de todos los países. Sigamos. Esta es la sonrisa de la, llaman de la productividad o de las cadenas de valor agregado. Dale, porque está con... Hay más valor en las colas. O sea, no importa quién ensamble algo, importa quién tuvo la idea, quién diseñó la patente, etcétera, y todo el proceso postproducción. Ahí es donde hay más valor, no quién lo armó, ¿ok? Ya. Así ha sido siempre, solo que eso se ha acentuado. Es decir, el problema además es que en las colas requieres mucho más capital humano, pues. Entonces, si no tienes capital humano, no te va a ir precisamente bien. Y por último, condiciones institucionales para el desarrollo. Acá simplemente avancemos. Acá de repente hay que ponerles otros países. Acá simplemente he puesto países de Alianza del Pacífico y países salvas, ¿ok? Más es que estás peor, no mejor. Más alto es que estás peor y más bajito es que estás mejor. Estos son rankings internacionales. Cumplimiento de reglas. Por Perú acá, algunos de Alianza del Pacífico para allá, pero en general los salvas de este lado, ¿no? Siguiente, esto es ranking número opuesto. Entonces en el 180 estás el último del mundo, ¿ok? Ya, por eso más es peor. Esa es efectividad de gobierno. De nuevo, los rojitos son los salvas, los azules son los Alianza del Pacífico y Perú está en plomito, para que golpe visual lo vean. De nuevo, es claro en qué lado están los rojos. Y Argentina, la ventaja que tiene es que ha hecho muchísimas cosas mal, pero Argentina hace 80 años era uno de los 10 países más ricos del mundo.
Entonces viene ahí, pues viene dando tumbos para abajo, pero en algunas cosas todavía pues ahí la salva, ¿no? Ya. Siguiente. Índice de calidad regulatoria. Lo mismo. Siguiente. Respeto a derechos de propiedad. Siguiente. Índice de desarrollo humano. Desarrollo humano. Súper importante. Googleen qué contiene el índice de desarrollo humano. La misma historia. Rojos de un lado. Ahora, ¿significa que somos los campeones? No, lo que debí ponerles es, no sé, pues Corea del Sur, Estados Unidos, Noruega, ¿no? Para ponerlo relativo, pero acá quería ver eso. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿qué podríamos aprender de los países en rojo? Lo dejo como pregunta nada más. Siguiente. Y eso es, los comentarios finales, como tenemos que terminar, ya los dejo para que cada quien los concluya. Muchísimas gracias.